Voy a rescatar un tema que has soltado antes, que es el de la salud mental, que sí quiero hablarlo contigo. Desgraciadamente es un problema que está en auge ahora mismo y el deporte no se salva, por supuesto, el deporte también está pasando. Hace muy poco ha sido el caso famoso de Simone Biles, hace muy poco, ¿no? Pero lo más reciente, ¿no? De que incluso abandona unas Olimpiadas, que es el sueño de un deportista, solo por priorizar su salud mental, ¿no? En España hemos tenido algunos casos como Paula Badosa, por ejemplo, la tenista, octava en el ranking mundial y, bueno, también comentó públicamente sobre todo esto. Pero en tu época sería diferente, seguro. Y quisiera saber cómo se veía esto en tu época y si alguna vez tú has pasado por una situación parecida o has conocido algún compañero que haya pasado por una situación complicada de salud mental. Pues sí, yo afortunadamente en ese sentido no he tenido mucho problema nunca, ¿sabes? Yo sí que es verdad que si yo le tengo que agradecer algo a mi familia, quizás de por donde venimos, es que siempre me han sabido hacer ver lo que era, ¿sabes? Disfrutar del momento que estaba viviendo, pero sabiendo que eso se acababa, sabiendo que poner los pies en el suelo y no subirnos a las nubes, porque es muy fácil, Ujú. ¿sabes? O la caída. O sea, mis padres siempre me han llevado por el tema de la humildad, la tranquilidad, el saber que esto es un periodo, que esto se acaba y que luego queda el resto de tu vida, ¿no? Entonces, ahí ya tengo a mis padres les tengo que agradecer muchísimo en ese sentido, en haberme hecho ver que esto no es la realidad de la vida, es una realidad durante una época de tu vida, pero que esto no es la realidad del resto de tu vida, entonces que tienes que tener los pies en el suelo. Pero hay muchísima gente que eso no lo ha sabido ver, entonces ha vivido el momento del triunfo y del esto ¿sabes? Con la euforia de lo que supone y que todo el mundo tienes ahí, pero claro, todo eso es muy complicado mantenerlo en el tiempo, porque como te decía antes, todos los años no son iguales. Y vivir la presión de que todo el mundo esté encima y que todo el mundo te exija y que todo el mundo es muy complicado. Y si para todo en la vida dependemos de nuestra mente, ¿sabes lo que te digo? Y afortunadamente y desgraciadamente hay gente que somos mucho más fuertes mentalmente, pero hay otra gente que no lo son y ya no estamos hablando de la presión del deporte en cualquier faceta de nuestra vida, Ujú. pues si encima te metes en un mundo tan competitivo como es el deporte, en el que es una exigencia continua tanto en el entrenamiento como en la competición, todo el mundo no está preparado para eso. Y ahí es otra del compendio de lo que hace, como digo yo, el deportista de alto nivel, que es que tienes que tener un físico bueno, pero una mente mejor. Entonces no todo el mundo está preparado para ello, ni es capaz de soportar esa presión. Esa es la diferencia entre, como digo yo, pues eso, el ser un atleta de alto nivel durante mucho tiempo o el ser flor de un día, que Ujú. se dice. Entonces es muy difícil. Yo por eso siempre, cuando la gente me dice, la residencia, tal, yo le digo, a los chavales hay que intentar que hagan el deporte en sus entornos, en su familia, lo más cercano a su entorno familiar y personal. Que hoy en día, como estamos diciendo, se ha mejorado tanto en instalaciones en todo nuestro país, ¿sabes? Hay en determinadas zonas en las que no, ¿vale? Pues eso, si hay que llevarlo, se lleva. Pero pues, sobre todo hay que intentar que todo el mundo haga deporte en su entorno, porque el entorno personal es tan importante como el entorno para el entrenamiento, ¿sabes? Es algo que has Eh, comentado, lo del tema de la presión, ¿no? Es Mm, que es que hay mucha, pero es que tampoco te puedes permitir no presionarte porque no eres tú. O sea, aunque tú te lo quieras tomar de otra manera, es que hay todo, es que los medios ujú. de comunicación, y eso antes en nuestra época había, pero menos, pero es que ahora es como, ¿sabes? Todo el mundo, lo que estábamos diciendo, mira, lo estamos viendo. Esta forma de comunicación antes no existía, Ujú. entonces ahora es todo el mundo está. Si no sales en los medios, no existes. Si no eres, ¿sabes? Si no obtienes un buen resultado, no existes como deportista. O sea, es todo. Entonces, y luego las becas, cada vez hay menos dinero, entonces cada vez el nivel que tienes hay que tener para conseguir un mínimo económico Ujú. para poderte mantener, aunque sea solo la época en la que estás haciendo deporte, es exagerado. Entonces, tienes que hacer unas marcas tremendas, tienes que hacer unos resultados tremendos para obtener una beca que luego encima no te dan casi ni para comer. No estamos hablando de fútbol, estamos hablando de otro deportes, ¿no? Entonces, todo eso te conlleva a una presión diaria que es muy difícil, por ejemplo, de soportar si tú no estás en un entorno, como digo, con tu familia y con tu gente que te sepan disuadir o alejar un poco de estar todo el tiempo
pensando en lo mismo, en deporte, en resultado, no sé qué. Es muy, muy, muy complicado, es Y muy tú estás difícil. hablando de hacer marcas y de becas, pero es que yo no me quiero imaginar la presión que sientes cuando estás en unas Olimpiadas. O sea, ya no, Bueno, o sea, ya no es el me van a becar, es que encima ya, cuando estás en el top, un país detrás claro, tuya, tienes que hacer lo que te espera que hagan de ti, o sea, es que no puede fallar. Entonces, claro. debe ser, y Es que yo creo, estamos hablando de otros niveles, claro, es es que la que, presión toda, o sea, toda. Es que lo que te digo, los medios de comunicación, el propio país, el propio público, tu propio entrenador, yo qué sé, todo el mundo, todo, tu propio entorno. O sea, ya no te digo la familia, claro, que la familia es más por corazón que por, que por otra cosa, pero sí que es verdad que es complicado, es muy complicado. Y de hecho yo antes no existía la especialidad de psicología deportiva, yo ujú, cuando empecé, yo creo, además te lo digo yo personalmente, yo cuando mis compañeros algunos decían voy al psicólogo, yo decía, pero ¿y esto para qué va al psicólogo? O sea, no podía entenderlo porque lo que te digo, yo he sido de otra, o sea, yo no voy a decir que soy mentalmente más fuerte, no lo ajá, voy a decir. sí, vale, vale. De verdad que he sido capaz de llevar las cosas de otra manera, de tomarme las cosas de otra manera y de procesarlo de otra manera. Pero todo el mundo, como estamos diciendo, no es así. Ujú, Y yo lo veía y yo decía, psicólogo deportivo, ¿y para qué van estos al psicólogo deportivo? Que al final en mi generación se convertía más en un psicólogo de amorillos que de otra cosa, ¿sabes? Era como, le iban a contar sus penas de amores más que de sus penas deportivas, porque no estaba tan especializado, ¿sabes? Porque somos niños, o sea, cuando entran en una residencia de deportistas, entran chavales con 17, 18 años que todavía no están mentalmente formados y que les afecta lo personal más que lo propiamente deportivo. Entonces, en esa época que no había tanta especialización de psicología deportiva, ya te digo, al final se convertían en otro tipo de psicólogos. Pero ahora yo lo, sé, lo entiendo y entiendo que tiene que existir esa carrera y entiendo la labor que hacen y de verdad que tienen que existir porque el sometimiento o sea, psicológico que hay de un deportista para llegar a lo más alto, que estás acompañado de un entorno personal y familiar que te llevan y que te ayudan, o si no, la gente que está en centros de alto rendimiento tal, tienen que tener una figura como un psicólogo que les ayude para todo, ¿sabes? Para superar esos momentos difíciles de presión. Y bueno, luego ya no hablemos si te lesionas o tienes que tirarte un periodo que no puedes entrenar o lo que sea. En una residencia, en un centro en el que todo el mundo está entrenando, todo el mundo está hablando de resultados o de cómo estoy físicamente y tú estás allí sin poder hacer nada. Eso también entra dentro del deporte, la lesión va acompañado ujú. con el deportista. Entonces, soportar eso es complicado, sí. ¿Crees que debería entrenarse igual o incluso más en la salud mental que otros aspectos como, pues no sé, en el atletismo, la resistencia, la fuerza, la velocidad? Absolutamente. O sea, absolutamente. Te quiero decir que por eso digo que ahora mismo sí se hace, ¿eh? Ahora mismo en todos los centros de alto rendimiento hay psicólogos deportivos, así como hay a nivel académico también tienen tutores, como todo, también hay psicólogos. Ujú, Pero eso en mi generación no había, ahora lo hay. Casi todas las federaciones tienen su propio psicólogo deportivo y dentro de los centros de alto rendimiento también los hay, porque se ha demostrado con el tiempo de que es absolutamente necesario. Es como antes casi no le damos importancia a la fisioterapia o al masaje, ¿sabes? Sobre todo cuando estábamos en tu pueblo, que entrenabas y cuando estabas cargado, pues eso, no sabíamos ni que existía el hielo, ¿sabes? O sea, claro, es verdad. Entonces, pues en todas esas cosas, claro que ha evolucionado mucho, ha evolucionado, pero vamos, radicalmente. Y entonces ahora se ha dado cuenta, tiene en cuenta que eso, pues que igual de importante es para un deportista la fisioterapia o los masajes o el mantenimiento físico como el mental.